nada, como han dicho, soy Abel Valero, me dedico a hacer análisis de malware en Panda Security, participo en concursos de CTF cuando tengo tiempo, colaboro con el proyecto R2 y soy ponente en varias ponencias de seguridad. Voy a hablar un poco de un malware que se conoce como Nimain y otros nombres. Bueno, en principio, Nimain es un malware que aparece en 2013 y actúa como dropper. Su misión es instalar un torrent locker que te deja el ordenador bloqueado y pide un rescate. La peculiaridad de este malware es que algo que no se suele ver es que su código tenga un nivel de ofuscación tan elevado como es en este sample. Vamos a hablar también de otro malware que se llama Gozi y SFB. Gozi en este caso es un bancario, ¿vale? Se dedica a robaros las transacciones que hacéis cuando intentáis hacer un acceso a una página bancaria y demás. Este malware, su código ha sido robado en varias ocasiones y publicado en distintos medios. Ahí tenéis una dirección de GitHub donde está el último robo de este malware. En esa propia página podemos ver las instrucciones del autor en ruso. Al lado hay una traducción donde explica perfectamente cómo funciona su malware y qué acciones hace. Bien, Godnim. Godnim es una fusión entre Gozi y Nimain. Tiene todas las funcionalidades que tenía Gozi para hacer sus ataques bancarios, pero esta vez todo el código está protegido con la capa que han implementado los autores de Nimain. Este malware es distribuido mediante exploit keys o campañas de spam. Da la sensación que Nimain es como una especie de protector que utilizan los creadores de malware para proteger su código. En un principio vino con un ransomware y actualmente viene con un bancario. Vamos a ver las técnicas que implementa llamémoslo, protector. Bien. En un primer lugar, el binario viene empaquetado. Esto es una parte muy típica en todo el malware, que es una capa de protección que añaden por encima para evitar una detección temprana por sistemas de antivirus o máquinas de sandboxing. En este caso, los encargados de hacer este empaquetado pues es el propio exploit kit con el que se distribuye o la campaña de malware. Vamos a ver ahora ya lo que son las ofuscaciones que implementa el propio Nimain. Ya no estamos hablando de un packer que hemos eliminado anteriormente. En un código normal, cuando tú lo desensamblas, suelen haber lo que se llaman constantes. Son valores numéricos que son utilizados para llamar a ciertas funcionalidades API. Con estas constantes se puede saber qué está intentando hacer un malware. En el caso de Nimain, se dedican a hacer una ofuscación de estas constantes. Como podéis ver, ahí hay un valor. Ese valor no es el que realmente va a utilizar el programa. Justo después de ese valor hay una llamada que llama a la función que os he marcado debajo. Esta función es la que se va a encargar de descifrar el valor real de la constante. Como veis, en este caso es simplemente una operación short. Si fijáis los valores, al final el valor que querían empujar real era el valor 8. Si hacemos la operación short entre esos dos valores que hay marcados, nos va a dar un 8. Bien. Otra característica que implementa es la ofuscación de registros. Normalmente, cuando se llama a una API o se pasan llamadas a funciones, se suelen utilizar registros para indicar los valores que le van a pasar. En este caso, en el código, no llegamos a ver nunca registros. En vez de eso, vemos cómo empuja hacia la pila un valor y posteriormente llama una función. Todos estos valores que estáis viendo aquí serían referencias a registros. Vamos a ver un poquito cómo funciona la decodificación de los registros. En la parte izquierda podéis ver el valor que se empuja en pila. Y en la parte derecha tenemos la rutina que va a interpretar ese valor y va a empujar el valor de registro correcto. En este caso, como podéis ver, cuando empuja el valor 18, se acaba convirtiendo en EBX. Cuando empuja el valor 1B, en ESI. Cuando empuja el valor 15, en EAX. Y así sucesivamente. Bien. Ofuscación de funciones. Un programa llama a distintas funciones para poder funcionar. En este caso, aquí vemos cómo se empujan unos valores a la pila y se hace la llamada a una función. Esta función que se está llamando no es la función real que se va a ejecutar. En base a los parámetros que se han empujado, se va a calcular el salto real a la función. Vamos a verlo un poquito en cómo sería el código. Lo que veis arriba es el código que se va a llamar. Y abajo, lo que está marcado ahora mismo es la función que va a interpretar los parámetros que se han pasado. Allí a la derecha vais a ver cómo está la pila en el momento que los datos son parseados. Bien, la primera operación que va a hacer es mover el valor de la pila, que está en +4, lo va a mover a +10, quedando así, como veis ahora la pila. Lo siguiente que va a hacer es una operación short entre los dos valores que empujó antes de llamar a la función. Y finalmente, ese valor short se va a cargar en EAX, que nos da el valor que ves aquí abajo, FFFF, B4, B6.
Finalmente, coge ese valor y lo suma a la dirección de retorno de la función. Y este sí que va a ser ya la función real. Esto lo hacen para evitar que podamos analizar cómodamente el malware. Sin embargo, ya veis que no es muy complicado recuperar el valor real, que sería ese. Realmente, cuando llamamos a una función, no estamos llamando a la función que indica, sino a unos valores que se calculan. No existe solo una función encargada de hacer esta transformación. En el código de Nemain existen distintas funciones. Entre ellas, implementan, pues cogen el valor que se empuja en pila con el otro valor, hacen una operación SOR y luego o bien le suman, le restan o le hacen otra operación SOR con la dirección de retorno. Hay incluso una ofuscación un poco más rebuscada en el cual entran en juego los valores que empuja la pila, la dirección de retorno y el valor que haya en la dirección de retorno. Pero bueno, esto no tiene mayor importancia ahora mismo. Otra ofuscación que implementa es la ofuscación de cadenas o datos. Normalmente, cuando analizamos un malware, ver las cadenas de texto que se están llamando nos ayuda mucho a ver qué está intentando hacer. En este caso, no existe ninguna cadena de texto o de datos y solo son descifradas en memoria en el momento que van a ser leídas y ejecutadas. Bueno, aquí podéis ver cómo se está cargando un valor en ECX y si miramos hacia dónde apunta, vemos que no tiene mayor sentido. Esto, una vez que descifráramos el código de Nemain, ahí habría una cadena de texto. Ahora mismo, como podéis ver, no nos da ninguna información de qué tipo de dato hay ahí. Bien, también tiene la ofuscación de APIs. Nosotros, cuando abrimos un empaquetado con Nemain, no vamos a encontrar nunca información a la IAT ni a las librerías que está utilizando, ya que han sido todas eliminadas para evitar, como no, el análisis. Fijaros que esto sería, el código que estoy marcando sería la llamada a una función API dentro de su código. Sin embargo, fijaros que llama a la función de aquí abajo, la cual empuja un valor a la pila y llama